Aunque tengo 70 años, sigo sintiendo deseos profundos y emociones que no puedo ignorar. Mi nieto Marcos, con sus 18 años, está lleno de juventud e inocencia, apenas comenzando a descubrir el mundo. Durante el tiempo que hemos convivido, una conexión inesperada ha florecido, desafiando las expectativas tradicionales de nuestra familia. ¿Qué ocurre cuando estas emociones confusas comienzan a poner a prueba los límites familiares? La línea entre lo correcto y lo incorrecto se difumina. Descubre más detalles al final de este video. La tarde empezaba a desvanecerse, con el sol ocultándose tras el horizonte y el calor del día aún presente. Había tenido un día lleno de tareas: limpiar la casa, ordenar el desorden acumulado durante días, y asegurarme de que cada rincón estuviera en su lugar. Todo parecía estar en calma, pero el aire se percibía denso, casi sofocante, como si la atmósfera se resistiera a cambiar. Decidí ir a la cocina por un vaso de agua fresca, buscando un momento de alivio para despejarme de la sensación sofocante. Allí fue donde lo vi, mi nieto Daniel, recién llegado de su rutina de ejercicios, con su camiseta aún ligeramente húmeda por el esfuerzo. Su presencia llenó la habitación de una energía distinta, viva y vibrante, que contrastaba con el ambiente pesado del día. Me quedé contemplándolo por un momento, dándome cuenta de cómo se había transformado en un joven lleno de vitalidad y fuerza. Recordé los años en los que lo cuidé tras la pérdida de su madre, mi hija menor, y todo lo que habíamos vivido juntos. Un sentimiento de nostalgia se apoderó de mí, una mezcla de orgullo y tristeza, mientras pensaba en cómo había crecido y en lo importante que se había vuelto para mí. Era como si todos esos años de lucha y cariño hubieran cobrado vida frente a mí, y me di cuenta de cuánto significaba tenerlo cerca. Durante la cena, nos quedamos conversando en la mesa, mientras la luz del día se desvanecía y la noche empezaba a envolver la casa. Fue una charla sencilla, llena de risas, anécdotas y recuerdos compartidos. Había algo reconfortante en esos momentos, en ver cómo había crecido y cómo nuestras conversaciones habían evolucionado con el tiempo. Pero algo en el ambiente empezaba a cambiar. Sentía una mezcla de emociones difíciles de definir: orgullo por el hombre en el que Daniel se había convertido, pero también una creciente cercanía que me resultaba desconcertante. Parecía que nuestra relación estaba cambiando de una manera que no lograba entender del todo, y esa incertidumbre me hacía sentir vulnerable. Esa noche, mientras recogíamos los platos, la sensación se volvió más palpable, y supe que algo en mí estaba empezando a cambiar. Durante la cena, nos quedamos conversando. Fue una charla sencilla, llena de risas y recuerdos compartidos. Pero algo en el ambiente empezaba a cambiar. Sentía una mezcla de emociones: orgullo por el hombre en el que Daniel se había convertido, pero también una extraña sensación de cercanía que no lograba comprender. Daniel siempre fue un chico lleno de dulzura y amabilidad. Lo había visto crecer, cuidar de él cuando caía o necesitaba consuelo. Para mí, siempre fue el niño que jugaba en el jardín, el pequeño que buscaba mis abrazos, aquel que llenaba de risas y alegría la casa. Recuerdo las veces que corría hacia mí con los brazos extendidos, pidiendo que lo cargara, y cómo esas pequeñas manos se aferraban a mí en busca de protección. Pero algo en mí había cambiado con el tiempo. Ahora, al verlo como el adulto que había llegado a ser, noté una madurez y confianza que desafiaban mis expectativas. Ya no era el pequeño indefenso que solía buscar mi ayuda, ahora se había convertido en un joven seguro de sí mismo, con una presencia que se hacía notar en cualquier lugar al que iba. Intenté mantener una distancia emocional, diciéndome que debía dejar esos pensamientos atrás, pero cada vez que se acercaba, la conexión se volvía más intensa. Había algo en cómo me miraba, algo que me hacía sentir vulnerable, algo que parecía buscar respuestas en mí. Tratar de ignorar estos pensamientos se estaba volviendo cada vez más complicado. Los gestos que antes parecían simples muestras de cariño ahora cargaban un peso emocional que nunca antes había percibido. Cada sonrisa, cada toque en el hombro, cada mirada compartida tenía un significado que no podía ignorar. Daniel se había convertido en un hombre, y aunque seguía siendo mi nieto, notaba cómo nuestra relación había evolucionado, convirtiéndose en algo más complejo, aunque siempre dentro de los límites del cariño familiar. Una noche, mientras nos encontrábamos en la sala,
noté cómo su mano descansaba cerca de la mía en el sofá. Fue un roce fugaz, casi accidental, que me hizo sentir nerviosa, como si algo desconocido estuviera surgiendo entre nosotros. Sabía que algo no estaba bien, y traté de enfocarme en mantener los límites familiares claros, a pesar de lo difícil que se estaba volviendo. Sentí el impulso de levantarme y alejarme, de poner una barrera entre nosotros para evitar cualquier malentendido, pero mis piernas no respondían, como si mi cuerpo se resistiera a separarse de ese momento. Esa noche me quedé despierta, dando vueltas en la cama, pensando en lo que había sucedido. Mi mente repetía una y otra vez ese roce, tratando de encontrar una explicación racional. Pero no había una respuesta clara. Sabía que lo correcto era mantener la distancia, pero algo dentro de mí anhelaba esos momentos de cercanía. Me recordaban que seguía viva, que aún podía sentir emociones profundas, aunque fueran difíciles de comprender. Estaba atrapada en un dilema moral, luchando entre lo que debía hacer y lo que realmente sentía. Era una lucha constante, y cada día que pasaba se hacía más difícil ignorar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Los días siguientes, intenté evitar esos momentos a solas con Daniel. Me refugiaba en mis tareas cotidianas, tratando de mantenerme ocupada para no pensar en ello. Pero Daniel parecía siempre encontrar una razón para acercarse, para buscarme. Sus intentos de acercamiento eran sutiles, casi imperceptibles para los demás, pero para mí eran como pequeñas señales que no podía ignorar. Cada vez que lo veía entrar en la habitación, mi corazón latía un poco más rápido, y la tensión en el aire se hacía palpable. La conexión entre nosotros se volvía más intensa, y yo me encontraba cada vez más perdida en mis propios sentimientos. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, Daniel se acercó y se ofreció a ayudarme a podar las plantas. Intenté concentrarme en el trabajo, pero era imposible. Sentía su presencia tan cerca, y cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Sabía que debía detener esto, que debía ser fuerte y poner límites, pero había una parte de mí que no quería hacerlo. Había una parte de mí que disfrutaba de esa conexión, que anhelaba esos momentos, aunque supiera que estaba mal. Esa lucha interna se volvía cada vez más difícil de soportar, y cada noche, cuando me quedaba sola, me preguntaba cómo había llegado hasta este punto. ¿Cuándo había empezado a sentir esto por Daniel? ¿Cómo podía revertir lo que estaba sucediendo? No tenía respuestas, solo un mar de dudas y un deseo profundo de encontrar la manera de salir de esta situación sin perderlo a él, sin perder a mi familia. Las semanas pasaron, y con ellas, mis sentimientos se volvieron más complicados. No podía dejar de pensar en Daniel. Cada vez que lo veía, el nudo en mi garganta crecía, y la culpa se apoderaba de mí. Me sentía como si estuviera traicionando el recuerdo de mi esposo, Andrés, quien falleció hace más de una década. Esa culpa no me dejaba en paz, era como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, con la constante sensación de que en cualquier momento podría perder el equilibrio y caer. Cada palabra, cada gesto entre Daniel y yo parecía tener un significado oculto, como si hubiera un mensaje que solo nosotros podíamos entender, pero que nunca debíamos expresar. En mis noches de soledad, reflexionaba sobre lo que estaba sucediendo, preguntándome cómo llegué hasta aquí. Recordaba cómo había sido la vida antes, las tardes felices junto a mi esposo, los momentos de risa y amor compartidos, y la nostalgia me envolvía con una intensidad abrumadora. Me preguntaba qué había cambiado en mí, qué era aquello que anhelaba y que me hacía sentir viva otra vez. Me daba cuenta de que mi vida había cambiado tanto desde la muerte de Andrés, que la soledad se había convertido en una carga demasiado pesada, una que ahora intentaba aliviar de cualquier forma. Intenté justificar mis pensamientos, diciéndome que era la soledad la que me estaba llevando a sentir esto, que necesitaba el consuelo de alguien cercano, pero cada vez se hacía más difícil ignorarlo. La culpa no solo venía de mis sentimientos hacia Daniel, sino también de sentirme débil, de no poder controlar lo que pasaba por mi mente. Me sentía atrapada entre el deber y el deseo, entre lo que sabía que estaba bien y lo que mi corazón me empujaba a sentir. Sabía que estaba jugando con fuego, y el miedo de perderlo todo se volvía más real con cada día que pasaba. Las noches se volvieron más largas, llenas de insomnio y pensamientos inquietantes.
Me levantaba en medio de la noche, caminando por la casa en busca de respuestas, intentando encontrar alguna forma de apagar esa chispa que se había encendido en mi interior. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía escapar de la realidad de mis sentimientos. A veces me detenía frente a las fotos de Andrés, sintiendo un peso en el pecho, como si estuviera traicionando no solo su memoria, sino también todo lo que habíamos construido juntos. Durante el día, intentaba mantenerme ocupada, sumergiéndome en las tareas del hogar, pero todo parecía vacío. Cada vez que veía a Daniel, todo el esfuerzo que hacía por mantenerme distante se desmoronaba. Había algo en su presencia que me atraía, una calidez que me hacía sentir menos sola. Y aunque sabía que lo correcto era mantenerme lejos, no podía evitar querer estar cerca de él, escuchar su voz, sentir su apoyo. La conexión entre nosotros se volvía más intensa con cada día que pasaba, y yo me encontraba cada vez más perdida, sin saber cómo detener lo que estaba sucediendo. Recuerdo una tarde, mientras estábamos sentados en el jardín, cómo el sol se filtraba entre las hojas del naranjo, iluminando su rostro. Daniel me miró y sonrió, y en ese momento sentí una mezcla de alegría y tristeza, una emoción tan intensa que casi me hizo llorar. Era como si toda la felicidad y la desesperación se encontraran en un solo instante, y supe que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando dentro de mí. Pero, al mismo tiempo, me aterraba la idea de perder a mi familia, de perder todo lo que había construido a lo largo de los años. La culpa se convirtió en mi compañera constante, una sombra que no me dejaba en paz. Cada día era una lucha interna, una batalla que parecía no tener fin. Había momentos en los que quería confesarle a Daniel lo que sentía, decirle lo que estaba ocurriendo dentro de mí, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Sabía que debía ser fuerte, que debía encontrar la manera de poner fin a estos sentimientos antes de que fuera demasiado tarde, pero cada vez que intentaba alejarme, algo me hacía volver a él. En el fondo, sabía que necesitaba ayuda, que no podía seguir cargando con este peso sola. Pero el miedo a ser juzgada, a perder a mi familia, me mantenía en silencio. Cada noche me decía a mí misma que al día siguiente sería diferente, que encontraría la fuerza para cambiar, pero cuando llegaba el momento, el miedo y la incertidumbre me paralizaban. Y así, las semanas se convirtieron en meses, y yo seguía atrapada en este ciclo, intentando encontrar una salida, pero sin saber cómo lograrlo. Una noche, cuando el aire estaba lleno de la fragancia de las flores del jardín, Daniel me encontró llorando en silencio. Me preguntó qué sucedía, y no pude contenerme. Rompí en llanto, y él se acercó, me abrazó sin juicio, solo con comprensión. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y temor. Sabía que aquello era un punto de quiebre, y que después de esa noche, todo cambiaría. Nos quedamos en silencio, bajo la luz de la luna, mientras él colocaba su mano cerca de la mía para brindarme apoyo. El aire era fresco, y el cielo estrellado parecía observarnos, como si el mundo entero estuviera en suspenso. Intenté alejarme emocionalmente, pero la sensación de calidez era imposible de ignorar. La seguridad que me transmitía su presencia me envolvía, y me di cuenta de que estaba empezando a depender de él más de lo que debía. Empezaba a depender de su apoyo, de la sensación de no estar sola, de tener a alguien a quien le importaba lo que me ocurría. Esa dependencia era reconfortante, pero al mismo tiempo aterradora, porque sabía que el camino que estábamos tomando era peligroso. Nos quedamos así por varios minutos, sin palabras, el silencio hablando por nosotros. Cada minuto que pasaba me sentía más atrapada en esa sensación de cercanía. Me preguntaba cómo habíamos llegado hasta ese punto, cómo una simple necesidad de consuelo podía haberse convertido en algo tan complejo y difícil de manejar. Sentía una especie de alivio al tenerlo cerca, pero al mismo tiempo, una voz interna me recordaba que aquello no debía continuar, que estábamos cruzando una línea que no tendría vuelta atrás. Esa noche, después de que Daniel se retiró, me quedé sentada en el jardín, mirando las estrellas y pensando en todo lo que había sucedido. Sabía que ese abrazo había sido el primer paso hacia un lugar del cual sería difícil regresar, un lugar donde los sentimientos se volvían confusos y donde el peligro de perderlo todo se volvía cada vez más real. No sabía cómo detener lo que estaba ocurriendo, pero sabía que debía intentarlo, aunque cada día se hacía más difícil.
Estaba luchando contra mis propios deseos y contra la realidad de lo que estaba sucediendo, y no sabía si sería lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que venía. Desde esa noche, nuestra relación cambió. La tensión entre nosotros era constante, y cada día parecía más difícil mantener los límites. Sabía que lo que estaba pasando no era correcto. Sabía que debía distanciarme, pero cada vez que Daniel se acercaba, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. La culpa me consumía, pero el deseo de tener esa cercanía, de sentirme comprendida y viva, era más grande. Cada vez que veía a Daniel, el conflicto interno se intensificaba. Había una lucha constante dentro de mí entre el deber de mantener los límites y el deseo de ceder a esos sentimientos que me hacían sentir viva después de tanto tiempo. Las miradas se prolongaban más de lo debido, y las palabras que compartíamos parecían llenas de significados ocultos, que ninguno de los dos se atrevía a expresar. Era como si un lenguaje silencioso hubiera nacido entre nosotros, lleno de dudas, anhelos y miedos. Daniel parecía consciente de lo que ocurría, pero no decía nada. En cambio, buscaba excusas para acercarse, para estar a mi lado. A veces, era un pretexto tan simple como ayudarme con una tarea doméstica o acompañarme en el jardín. Sabía que esto tenía que terminar, que debía tomar una decisión difícil antes de que fuera demasiado tarde, antes de perder el respeto de mis hijos y la estabilidad de la familia. Pero cada vez que intentaba poner distancia, Daniel encontraba la manera de volver a estar cerca, y yo me encontraba cediendo a su compañía, incapaz de resistir la calidez que su presencia me proporcionaba. Una noche, después de cenar, nos quedamos conversando en la cocina. Había algo en la forma en que Daniel me miraba, una preocupación sincera que no podía ignorar. El ambiente era denso, y por un momento, pensé en levantarme e irme, pero mis pies parecían enraizados al suelo. Nos quedamos allí, hablando de cosas sin importancia, pero con una tensión subyacente que ninguno de los dos podía negar. Sabía que, de seguir así, estábamos destinados a cruzar un límite que no tendría vuelta atrás, y el miedo a las consecuencias se mezclaba con el deseo de mantener ese momento. Empecé a evitar las reuniones familiares prolongadas, temerosa de que alguien pudiera notar la tensión entre nosotros. Sin embargo, mi distancia solo parecía aumentar el interés de Daniel, quien me buscaba con más frecuencia. Cada vez que estábamos solos, el peso de nuestros sentimientos no expresados se hacía insoportable, y la culpa me envolvía, pero también lo hacía el deseo de sentirme viva de nuevo. Me encontraba en una encrucijada, tratando de proteger lo que me quedaba de familia mientras luchaba contra los sentimientos que me desbordaban. Sabía que debía tomar una decisión pronto, que no podía permitir que esta situación continuara indefinidamente. El riesgo era demasiado grande, y cada día que pasaba se volvía más evidente. Aún así, la incertidumbre me paralizaba. Tenía miedo de perder a Daniel, de romper el vínculo que habíamos construido, pero también tenía miedo de perder el amor y respeto de mis hijos. Estaba atrapada en un laberinto sin salida, y cada intento de encontrar una solución parecía llevarme más lejos de la respuesta correcta. Finalmente, una noche, me quedé despierta hasta tarde, reflexionando sobre lo que debía hacer. Sabía que la única manera de salvar a mi familia era alejándome de Daniel, poniendo fin a lo que estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde. Pero la idea de hacerlo me llenaba de tristeza, como si estuviera a punto de perder una parte importante de mí misma. Tenía que encontrar la manera de proteger a quienes amaba, incluso si eso significaba sacrificar mi propia felicidad momentánea. La decisión era difícil, pero sabía que debía tomarla antes de que todo se desmoronara por completo. El momento que más temía llegó una noche. Todo explotó durante una reunión familiar. Estábamos celebrando una cena, y Daniel y